Don José Miguel Narváez. Él fue subdirector del DAS, uno de los hombres más importantes de la inteligencia colombiana. Hoy se encuentra enfrentando gravísimos cargos y por supuesto está detenido. Señor Narváez, gracias por aceptar esta visita. Julio, gracias, buenos días. Gracias a usted por buscar esta entrevista conforme a las exigencias del juez sexto, muy amable. Ha sido muy amable. Don Miguel Narváez, la última vez que yo lo vi a usted, estaba recibiendo una de las más altas condecoraciones del Ejército Nacional. ¿A qué horas la vida suya da semejante giro? Está acusado usted de ser uno de los ideólogos y más altos consejeros de las fuerzas paramilitares del país. Está acusado usted de concierto para delinquir. Está acusado usted de Jaime Garzón. Está enfrentando usted pues una de las más duras condenas que se recuerden en Colombia, sobre todo llevando usted en su billetera la credencial de subdirector del DAS, es decir, haciendo parte usted de la Agencia de Inteligencia de Colombia. ¿A qué horas da esta vuelta a su vida, doctor Narváez? Julio, el evento al que usted se refiere se desarrolló en noviembre de 2005, un mes después de haber salido de la subdirección del DAS. Tuvimos una coincidencia en el momento en que el ejército me imponía la condecoración Córdoba y a usted también. Y en ese momento ya se habían hecho unas denuncias en el desarrollo de las funciones que como subdirector del DAS desarrollé durante 4 meses, 25 días, desde el 1 de junio de 2005 hasta el 25 de octubre de 2005, día en el que fui declarado insubsistente por el presidente Uribe. En esos 4 meses, 25 días, planteé frente a las autoridades denuncias muy graves que esperaba yo fueran investigadas con profundidad como debe ser y desafortunadamente no se hizo. Luego, 3 años después, viene la retaliación en una maquiavélica organización criminal de testigos de las autodefensas que tenían vinculación directa con los cabecillas que yo había denunciado en Cabeza de Macaco. Y posteriormente volvió a repetir esa retaliación para el caso DAS, de las mal llamadas chuzadas del DAS, en donde a la fecha tampoco hay chuzadas. Pero, señor Narváez, a usted lo relacionan con los paramilitares y usted lo que nos está diciendo es que quienes le hacen el montaje a usted de este proceso son los paramilitares. Sí, señor. Yo denuncié ante el fiscal general de la Nación, Mario Guarán, la presencia presunta, debo decir, porque yo respeto el derecho a la presunción de inocencia, de una central de inteligencia paralela en Cabeza de Macaco, en coordinación con el director general de inteligencia de esa época, el doctor Enrique Ariza Rivas y varios de sus funcionarios. Eso lo hice delante del fiscal general de la Nación, eso lo hice delante del doctor Jorge Noguera, que inmediatamente ordenó una investigación disciplinaria interna. Inmediatamente le entregué al fiscal general el 20 de octubre del 2005 no solamente una grabación que condensaba la confesión de un exfuncionario del DAS de nombre Carlos Andrés Moreno Roa, sino que le estaba entregando evidencia física, Julio. Yo estaba en ejercicio de funciones de policía judicial y entregué la copia del expediente 777 que vinculaba al capo del narcotráfico Wilmer Varela con algunos miembros de la fuerza pública y que había sido robado del búnker de la Fiscalía y que lo devolvía yo al fiscal Mario Guarán en su oficina en presencia de su asesor Juan Carlos Goyeneche y del director jurídico del DAS de ese momento, el doctor Eduardo Rodríguez. No pasó nada. 5 años después debo decirle que me he ratificado en estas denuncias ante la Corte Suprema de Justicia. He tenido que denunciar penalmente por prevaricato a la fiscal sobre la cual el fiscal Mario Guarán delegó estas investigaciones y que no hizo nada, la doctora Marta Luz Reyes, fiscal segunda delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. José Miguel, todo esto es un montaje en retaliación por las denuncias que usted hizo. Ahora hablemos de sus relaciones con jefes paramilitares. ¿Usted conoce o conoció a Carlos Castaño? No, señor, no conocí a Carlos Castaño. ¿Qué jefe paramilitar usted conoció? A ninguno, Julio.
¿alguna vez usted escribió un documento que le sirviera de ejercicio político a los paramilitares o al grupo de Ralito? ¿Participó usted como asesor ideológico de alguna reunión que buscara en ese momento la desmovilización de los jefes paramilitares? Jamás, Julio. Es más, quiero profundizar en algo porque se me acusa de haber dictado una conferencia de por qué es lícito matar comunistas en Colombia. Es lo más absurdo que he conocido en mi vida. Yo he dictado cientos de conferencias a lo largo y ancho del país, en todos los foros académicos o de gremios, ganaderos, palmicultores, etcétera, y jamás toqué ese tema. Yo no entiendo por qué razón, si estos jefes de las autodefensas han sacado videos, han sacado fotos, han sacado grabaciones cuando acusan, y hemos visto así algunos congresistas, ¿por qué no sacaron fotos y videos de la conferencia que yo les dicté? Segundo, ¿por qué necesitaban las autodefensas convertir lícito lo que ellos estaban haciendo desde 1981? La mención que está haciendo Mancuso, por ejemplo, de esa conferencia gira en torno al 98 al 2002. Si desde antes de 1998 había miles de personas que por su ideología habían fallecido. Pero hay otro antecedente. Mancuso, en la revista Semana del año 2003, es decir, tan pronto empezó la desmovilización por esos pactos que se generaron con el presidente Uribe, habló de que ellos no tenían ideología ni se estaban afectando por ideología. Más adelante usted mismo ha denunciado en esta emisora cómo hay una sola pretensión que confesó el mismo Mancuso y otros cabecillas como Macaco, como Don Berna, como el Alemán, como Don Mario, que es el narcotráfico. ¿Cuál ideología? Ellos no necesitaban ideología, ellos no tenían la capacidad de generar ninguna licitud en ningún acto de ellos. Y jamás se le puede atribuir a José Miguel Narváez, nunca, que haya dictado una sola conferencia en torno a ese tema. Eso es absolutamente falso. Es decir, que usted no está de acuerdo con que hay que matar a los comunistas. No, señor, no estoy de acuerdo que tenga que matar a nadie. Y nunca lo dijo. No es lícito hacerlo. Y nunca lo dijo. Nunca lo he dicho. Es más, en mi indagatoria en la Fiscalía 13 hice una profundización en relación a la teoría del injusto agresor que puede cobijar la defensa que puede tener una persona por tener la investidura, por ejemplo, de ser miembro de la fuerza pública, en un contacto armado y defendiendo intereses superiores de una sociedad que le encargó a él defenderla. Eso es otra cosa. Jorge Noguera, ¿a usted quién lo llevó al DAS? A mí me llevó al DAS el doctor Jorge Noguera, primero como asesor en temas de inteligencia estratégica, y luego propuso mi hoja de vida ante el presidente Uribe para ser subdirector del DAS, cosa que yo no había aceptado durante 6 meses, hasta que el mismo presidente Uribe en una reunión en Palacio me solicitó que le aceptara la subdirección del DAS, y la acepté el 1 de junio del 2005. Yo fabricaba medias de niño. ¿Quién estaba en esa reunión? En esa reunión estaba la Junta Directiva de Fedegan. ¿Y por qué estaba usted en esa reunión? Porque yo era asesor del presidente de Fedegan hacía 11 años. En esa época era el doctor José Félix Laforí, antes había sido el doctor Jorge Bisbal. ¿Pero usted era asesor de Bisbal? No, en esa época ya había llegado el doctor Laforí. Sí. ¿Cuál es su opinión de Jorge Noguera? Jorge Noguera es una persona capaz, es una persona que se distinguió por su interés de sacar adelante el DAS, por eso me llevó a mí para modificar una estructura eminentemente táctica y adaptarla a los preceptos fundamentales de la política de seguridad democrática que el presidente Uribe estaba defendiendo. No se podía concebir que la agencia de inteligencia del DAS estuviera pensando en delitos de bajo impacto y no estuviera profundizando en relación a aquellos eventos o amenazas que tuvieran relación directa con la seguridad del Estado. A eso fui yo al DAS. Jorge Noguera, desde que yo lo conocí hasta que desafortunadamente se dio el desenlace conocido por todo el país en donde él renunció y a mí me declararon insubsistente, nunca, porque lo puedo ratificar y lo he hecho muchas veces, nunca cometió un solo delito en mi presencia ni por oídas que me hubieran dicho a mí. Lo hubiera denunciado, como hice las otras 7 denuncias, sin temblarme la mano a pesar de los sufragios que me llegaron. Yo considero que el doctor Noguera, que se está defendiendo, y creo todavía en la presunción de inocencia, él está en juicio, no sé en qué fase estará en la Corte Suprema de Justicia. Es una persona que hizo lo que podía hacer en una entidad que tenía muchos problemas. Ahora, el doctor Noguera, para el caso de mis denuncias, porque está en una grabación,
que ya tiene aquí el señor Carlos Gómez, fue engañado. Ahí la persona que confiesa homicidios dentro del DAS me dice a mí que Enrique Ariza era tan hábil que tenía absolutamente engañado al doctor Noguera. Y debo advertirle otra cosa. Cuando yo fui a reunirme con el señor fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, en su oficina el 20 de octubre del 2005, el primero que supo fue mi jefe, que era Jorge Noguera. Y él me autorizó a ir. Y recuerdo que cuando nos despedimos en la puerta, porque yo le dije que fuéramos los dos, él estaba muy abrumado porque esa mañana usted, Julio, lo había entrevistado por esta emisora junto con Rafael García. Había habido una confrontación entre ellos dos y por eso él no me aceptó acompañarme a ir donde el fiscal. Porque lo que yo quería era que se investigara una cantidad de indicios de unas denuncias que yo tenía en ese momento contra funcionarios del DAS. Yo no sé si ellos eran unos santos o eran unos delincuentes, pero tenía que investigarlas y no lo hicieron a la fecha. Por eso denuncié a la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y yo qué tengo que ver con que él no haya ido? No, perdóneme, le aclaro. El día que yo fui a donde el doctor Noguera a notificarle que tenía la reunión con el fiscal a las 9 de la mañana, yo lo invité a que él fuera. Y él me dijo, mire, José Miguel, yo acabo de salir de una entrevista con la W, fue muy difícil, me enfrentaron con Rafael García, vaya usted y que se sepa la verdad hasta lo final. Así fue las palabras del doctor Noguera. Entonces, don José Miguel, nosotros llevamos años viviendo en la ficción, es decir, ni el doctor Noguera ni usted han participado de ninguno de los delitos que se les imputan, es decir, toda esta macabra relación del DAS con una política criminal de seguimientos, de órdenes de asesinatos, de todo lo que hemos escuchado, en eso no tienen que ver nada ni el director ni el subdirector. Esto todo lo hizo un señor Ariza. Permítame, si es tan gentil, y hago una diferencia entre lo que yo puedo responder por José Miguel Narváez. Yo hice unas denuncias soportadas en pruebas documentales que la Fiscalía tiene desde el 20 de octubre de 2005 y que fueron ratificadas por mí en una entrevista conforme a un plan metodológico en la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal de Bogotá. Esas denuncias incluían presuntas graves violaciones al Código Penal por altos funcionarios del DAS, empezando por Enrique Ariza, director de inteligencia, y algunos subalternos suyos directos. Luego, sí es cierto que José Miguel Narváez denunció lo que a posteriori, Julio, en el año 2010, varios jefes paramilitares como don Mario, en el mismo juicio del doctor Noguera, y como otro paramilitar del bloque Centauros, confirmaron a la luz del nombramiento de funcionarios del DAS en las seccionales, por ejemplo, de Casanare, por plata. Y según la denuncia que yo había hecho en el 2005, esa plata se la habían entregado a Enrique Ariza. No se investigó, yo no se lo puedo decir a usted si fue o no fue cierto, pero que existía una criminalidad denunciada por mí en cabeza de unos cuantos funcionarios en el DAS. Sí, ese fue el fundamento de mis denuncias. Por eso salí del DAS. Por eso estoy siendo sujeto de una retaliación. Es más, don Mario reconoció el 18 de mayo del 2010 que el detective que me había confesado a mí esos delitos, de nombre Carlos Andrés Moreno Roa, formaba parte de la nómina del bloque Centauros y les había vendido una ametralladora M60 por 30 millones de pesos. Señor Narváez, usted dice que no tiene o no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas, que nunca habló con Carlos Castaño, pero don Berna y otro jefe paramilitar dice que usted y Carlos Castaño tuvo una discusión porque Castaño le reclamó a usted por la muerte, por las consecuencias de la muerte de Jaime Garzón y del senador Cepeda. A ver, Carlos, le agradezco mucho su pregunta y permítame, por favor, que la contextualice. Usted se refiere a la declaración del señor Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, del 17 de septiembre de 2009, ante la Fiscalía 30 especializada, en donde le preguntaron qué tenía que ver o qué tenía de conocimiento él acerca de la muerte del humorista Garzón y el señor Narváez. Le preguntan, indíquele al despacho, después de la muerte
No, perdón, aquí está. Con base en su respuesta inmediatamente anterior, indique si el doctor José Miguel Narváez, en su calidad de asesor e idególogo de la SAUC, tuvo que ver con el homicidio del senador Cepeda. En caso afirmativo, díganos las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Respuesta. Después de la muerte del general Gil Colorado, Carlos quiso ejecutar otra acción. Era el asesinato de Cepeda Vargas. Me enteré por boca de Castaño que quien había sugerido el nombre era José Miguel Narváez, después de la muerte del humorista Garzón. Y dice que estuvo en una reunión en donde estuvo Narváez y Castaño peleando y en donde Castaño me reclamaba que qué había sacado él en la guerra con hacerme caso. Inmediatamente el despacho de la Fiscalía le pregunta: ¿recuerda año y mes en que usted se enteró de lo que acaba de narrar en respuesta anterior? Respuesta: estoy hablando a folio 107 de ese proceso Fiscalía 30. Entre el 94 y el 96, Carlos tenía un sitio en Medellín que se denominaba Montecasino. Yo le pregunto, Carlos, ¿cómo es posible que el señor Murillo haya presenciado una reunión entre Castaño y José Miguel Narváez entre el 94 y el 96, donde hubieran hablado del crimen de Garzón, que fue en el 99? ¿O es que se enteró 3 años antes que iban a matar a Garzón? ¿Y por qué no lo evitó? Segundo, usted no me está preguntando por otra declaración que este mismo señor hizo ante el despacho Fiscalía Sexta el día 29 de abril del 2008, en donde él afirmó sobre el asesinato de Jaime Garzón. Estoy hablando a folio 176. Ese mismo año, de 1999, palabras de don Berna, el comandante Castaño inconsultamente ordena el asesinato de Jaime Garzón a través de la banda La Terraza, liderada por el negro Elkin Mena Sánchez. Varias veces le pregunté al comandante Castaño sobre las razones o motivos que tuvo para ordenar tan execrable crimen. Solamente obtuve evasivas, pero sí me recalcaba que pasara lo que pasara, negaría la autoría desde este hecho. Folio 70, cuaderno 25, radicado 1942. Jamás me reuní con Castaño, y menos para eso. Señor Narváez, quiero preguntarle por otro testimonio que rindió este narcoparamilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en una visita que le hizo el representante a la Cámara y representante de las víctimas, Iván Cepeda. En ese testimonio dice fundamentalmente 3 cosas, algunas de las cuales usted ya ha referido en esta entrevista. Lo primero que dice es que en ese testimonio es que usted no tenía vínculos con las autodefensas, sino que usted era miembro orgánico de las autodefensas, que a usted lo único que le faltaba era el brazalete de las autodefensas y que cumplía 3 funciones fundamentales. La primera, ser consejero permanente de Carlos Castaño, personal. Segundo, dictar el curso que ya mencionamos, el cursillo que supuestamente se llamaría ¿Por qué es legítimo matar comunistas en Colombia? Y tercero, le tenían un nombre según ese testimonio a usted en las autodefensas, que era el eslabón perdido, es decir, el enlace con las altas esferas militares en Colombia, es decir, con el establecimiento militar en el alto rango. Y entre otras cosas en ese testimonio también se dice que usted habría sugerido asesinar a Jaime Garzón, secuestrar a Piedad Córdoba cuando estuvo secuestrada por Carlos Castaño y asesinar al senador Manuel Cepeda de la Unión Patriótica. Creo que de algunos de estos casos usted se ha referido ya, pero quiero preguntarle particularmente por qué don Berna dice que usted era miembro orgánico de las autodefensas y que solamente le faltaba el brazalete. ¿Por qué lo está diciendo? Primero, porque necesita quitarse de encima los homicidios cometidos por la banda La Terraza, que eran propiedad de él, y que inclusive, alias el Alemán, dice que no formaban parte de la estructura de las autodefensas. Segundo, cuando él dice que yo no era de las autodefensas, sino que era orgánico y faltaba el brazalete, quiero decirle que en el radicado 155 de la Fiscalía 26 Antiterrorismo ya reposan las pruebas solicitadas por mi defensa en relación a las certificaciones oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la Dirección de Inteligencia del DAS, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, en donde consta el orden de batalla de las autodefensas, tanto del bloque de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, como del bloque norte, encabezado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, como de las posteriores consolidadas Autodefensas Unidas de Colombia, en donde los organismos de inteligencia ratifican
y certifican que José Miguel Narváez nunca formó parte de esas estructuras como lo dice don Berna. Es más, le quiero decir que existe en todos mis procesos otro documento firmado por el señor, en esa época, coronel Óscar Naranjo, director de la Dijín, por solicitud del viceministro Peñate para el año 2005, a partir de un anónimo que le llegó al Ministerio de la Defensa en donde me acusaban de formar parte de las autodefensas. El doctor Peñate le pidió al general Naranjo que hiciera un estudio del subdirector del DAS Narváez y está la certificación del hoy general Naranjo, el mejor policía del mundo, en donde se ratifica que a la fecha, es decir, al 2005, después de que él destinó varios oficiales con funciones de policía judicial adscritos a la Dijín, no existía ningún antecedente en ningún archivo de la Dijín, ni en ninguna investigación que vinculara a José Miguel Narváez contra esas denuncias. Ahora, yo le quiero decir una cosa, señor periodista. Usted me habla de don Berna, pero usted no me habla de HH, que desmiente a don Berna, que desmiente al Liguano y dice que todo lo dicho por ellos es falso y que no existió ninguna instigación de José Miguel Narváez sobre Garzón. Primero porque el Liguano, por ejemplo, no tenía la posibilidad de acceder a Castaño porque era un patrullero. Tampoco me menciona usted, por ejemplo, las declaraciones contenidas en todos mis procesos del señor Gabriel Puerta Parra, que consideró que las declaraciones de otro de estos miembros de las autodefensas como asesor, que se llama Juan Rodrigo García Fernández, hermano de alias Doble Cero, me acusa y dice que todo lo de él es falso. Tampoco menciona usted las declaraciones de alias El Águila, de alias Botalón, de alias Julián Bolívar, que descalifican estas declaraciones de estos jefes paramilitares, que en síntesis tienen la misma cuerda de los que yo denuncié por narcotráfico. Qué curioso que los que yo no denuncié por narcotráfico dicen que nada de eso es cierto. HH es contundente y HH en su declaración dice ante la Fiscalía 13 de Derechos Humanos que él ha dicho hasta la saciedad que no es cierto lo que este señor El Liguano, por ejemplo, dijo en relación con el asesinato de Jaime Garzón. Y lo que yo no quiero es que los medios de comunicación hagan lo que desafortunadamente ha hecho la Fiscalía al calificar estas investigaciones, que no toma todo lo favorable que podría llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Don José Miguel, le quiero volver a preguntar. ¿Usted nunca se sentó a hablar ni con Fidel, ni con Vicente, ni con Carlos Castaño? Jamás. Inclusive, permítame, ya que usted me hace esta pregunta, porque en el juicio del DAS, de las mal llamadas chuzadas, que le repito que a la fecha no hay una, mientras yo estuve en el año 2005 como subdirector del DAS, fue el señor representante de la Cámara, Iván Cepeda, y puso de manifiesto lo que su periodista me acaba de preguntar en relación con las declaraciones de don Berna. Y yo le dije, doctor Cepeda, ¿usted conoce la decisión de casación de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en donde después de que la Fiscalía Unidad de Derechos Humanos declara inocente del homicidio de Manuel Cepeda Vargas al cabecilla Castaño y después de que el Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia, declara no comprometido, inocente del homicidio de Cepeda Vargas a Castaño, la Corte decide no casar, confirma la decisión de que Castaño no estuvo vinculado en el homicidio de Cepeda Vargas y me dijo que sí la conocía? Es decir, en este momento, atérrese Julio, estoy en la Fiscalía 26 de Derechos Humanos, acusado de determinador de la muerte de Manuel Cepeda Vargas en la cabeza de Carlos Castaño. Y Carlos Castaño fue declarado inocente en casación por la Corte Suprema. ¿Alguien me puede explicar eso? Representante de la Cámara, Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, asesinado por las autodefensas y según las autoridades, con el determinador José Miguel Narváez, con quien hablamos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo se puede explicar lo que dice el señor Narváez, representante Cepeda? Buenos días. Bueno, que Castaño es uno de los autores intelectuales del asesinato de mi padre, solamente lo pone en duda el señor Narváez, quien defiende al señor Castaño en toda circunstancia, hecho que demuestra su afinidad con él. El señor Castaño publicó un libro, miles de ejemplares se vendieron en las calles de Bogotá y de otras partes del país, diciendo que él fue quien asesinó a mi padre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció ese hecho en la sentencia que condenó al Estado colombiano, y solamente el señor Narváez se le ocurre poner en duda ese hecho que es hoy en día una realidad. Ahora, ¿por qué el señor Narváez defiende al señor Castaño? Eso es obvio, porque el señor Narváez, como lo dice no solamente el señor alias Don Berna, sino una gran cantidad de jefes paramilitares, pues era su consejero de cabecera y era quien lo instaba a que asesinara a personas como Manuel Cepeda, Jaime Garzón, o también Piedad Córdoba, que fue secuestrada y estuvo a punto de ser asesinada por el señor Castaño. El señor Narváez, que dice que hoy dice que no es lícito matar comunistas, sin embargo escribió muchos artículos. Yo he mencionado uno de ellos en una de las audiencias que tuvimos en el proceso por el caso de las chuzadas, en artículos en los cuales en revistas de las fuerzas militares defiende la tesis de que los magistrados de las altas cortes, los periodistas, los defensores de derechos humanos son más peligrosos que la propia guerrilla y que por lo tanto hay que neutralizarlos. Así que ese es el verdadero pensamiento del señor Narváez, quien hoy posa de demócrata para eludir a la justicia. Señor Narváez, ahí tiene la respuesta. ¿Usted me permite contradecir en todo al honorable representante, Julio? Le está escuchando el hijo de Manuel Cepeda, según las autoridades, asesinado por orden suya. Muy bien. Tal y como se lo dije en la audiencia pública y está en registro ante el juzgado sexto penal, la sentencia número 18428 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, del 10 de noviembre del 2004, ponente doctor Edgar Lombana, ratificó, esto no es que José Miguel Narváez esté defendiendo a Carlos Castaño, a mí no me importa la defensa de Castaño, a mí me importa la defensa de José Miguel Narváez. A folio 61 de 75, resuelve la Corte no casar el fallo en materia de impugnación extraordinaria. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Ahora, qué bueno que el doctor Cepeda, a pesar de que ya se lo dije en la audiencia pública, recordara en la página 60 de este fallo lo que dijo la Corte, no lo que dijo José Miguel Narváez. Aquí no es que yo me imagine nada, perdóneme Julio, yo no estoy defendiendo a Castaño. El que decidió que Castaño no estaba vinculado a ese proceso es la Corte, no es José Miguel Narváez. Un numeral 5. Sin embargo, es la propia normatividad la que prevé la solución por dentro del sistema jurídico para un caso como el presente. La acción de revisión es el medio idóneo y eficaz para que quien acredite interés jurídico pueda debatir los tópicos inherentes al eventual carácter de prueba que pudieran tener el libro Mi Confesión, escrito no por el señor Carlos Castaño Gil, sino por el comunicador social Mauricio Aranguren Morina. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve no casar el fallo. Firmado Sigifredo Espinosa, Alfredo Gómez, Edgar Lombana, Álvaro Pérez, Marina Pulido, Jorge Luis Quintero, Yesir Ramírez, Mauro Solarte. ¿Se ha referido el doctor Cepeda? Sí, perdón Julio, que el libro Mi Confesión es la autobiografía de Carlos Castaño, nadie lo pone en discusión, y que hay una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la coautoría entre paramilitares y militares del asesinato contra el senador Manuel Cepeda, tampoco se discute. Yo creo que es evidente que el abogado de oficio del señor Carlos Castaño es el señor José Miguel Narváez. A ver, Julio, yo respeto la opinión del doctor Cepeda. Lo que pasa es que está cargada de inexactitudes y falsedades. Don Miguel, ¿por qué no comenzamos por fijar su posición sobre la conducta pública del señor Carlos Castaño, de sus hermanos y de su entorno? Execrable, por fuera de la ley, eso no tiene discusión. Por eso denuncié a los vínculos que tenía Macaco con el DAS. Esa es mi misma filosofía. Además está escrita, porque me gusta mucho que el señor Cepeda traiga a colación mis artículos, que son públicos, que están impresos en una revista legal de la Escuela Superior de Guerra, número 162 de marzo del 97. Ahora, quiero hacer una aclaración porque está quedando en el ambiente de lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así se lo dije a él en la audiencia pública del juicio del DAS.
A mí me da mucha pena, pero yo respeto las decisiones de casación de la Corte Suprema de Justicia como respeto las opiniones del doctor Cepeda. Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se respeta. Y discúlpeme, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dice que fue Carlos Castaño el asesino del doctor Cepeda. Ahí habla de la omisión del Estado colombiano al no haber protegido al senador Cepeda. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no lo protegieron? Ahora permítame lo del artículo. No es cierto, usted sabe que eso no es cierto, no mienta. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano no solamente por omisión, sino por acción. Y dijo claramente que los agentes del Estado colombiano actuaron con los paramilitares. El único que lo ignora, el único que defiende la inocencia de Castaño, repito, es usted, señor Narváez. Doctor Cepeda. Ahora, sus artículos sí son públicos, no, claro, léase las decisiones de la Corte. Porque son públicos, demuestran claramente que su ideología es la de neutralizar a los que usted considera son los agentes de la guerra política. No, doctor Cepeda, usted ni me conoce a mí, no hay una sola conferencia mía, yo no le voy a permitir que le falte el respeto a mi academia. Yo llevo más de 25 años investigando seriamente, metido en bibliotecas, sin ejecutar acciones ilegales, escribiendo en medios públicos ilegales, para que usted venga a decir eso. Ahí hay una cantidad de procesos, adjunte las pruebas. Yo le pregunté a usted en el proceso del DAS. No, yo le pregunté a usted qué pruebas tenía. Académico, pero realmente no, entonces júzgueme por delito de opinión. Si en este país no hay capacidad de tener una posición contra la guerrilla, apague y vámonos. Porque sí soy contra el terrorismo, soy contra la guerrilla. Contra quienes consideran son los aliados de la guerrilla. Contra la ley, señor. Lo que esté contra la ley está contra mí. En los cuarteles paramilitares no es cierto. También la defendió usted a través de las chuzadas del DAS. No es cierto, no está aprobado, no hay una sola prueba. ¿Tiene usted capacidad de hacerlo o está entrando en los terrenos de la calumnia y la injuria? Nosotros nos vemos en los tribunales, doctor Narváez. Perfecto, no se me parece bien. En los tribunales nos veremos. Muy bien. No se preocupe. Doctor Julio, creo que tengo derecho... Permítame despedir al doctor Cepeda. No sé si quiere agregar algo más, representante. No, yo simplemente digo lo siguiente, Julio. Son los jueces, son los fiscales los que deben actuar. El señor Narváez tiene mucho trabajo por hacer con sus abogados. Es un largo prontuario y muchas pruebas que demuestran que él fue el hombre de cabecera de Castaño. Además de eso, uno de los principales protagonistas del aparato criminal del DAS. Yo simplemente voy a los tribunales a demostrar eso y espero que el señor Narváez se prepare a largas condenas por parte de la justicia colombiana. Muchísimas gracias, representante Cepeda. Carlos, a propósito de condenas, ¿cuál es la condena que está pedida para nuestro invitado? No, en este momento está en etapa de juicio en las interceptaciones ilegales y en los seguimientos llevados a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Ese proceso lo lleva el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá y se encuentra en práctica de pruebas. Julio. Carlos, y en el tema, Carlos, de Cepeda y de Garzón, ¿en qué van las cosas? En este momento está en la etapa de investigación, se dictó una medida de aseguramiento en contra del señor Narváez por la muerte de Jaime Garzón Forero y por el homicidio del señor Cepeda. Señor Narváez, quiero volver al tema que usted mencionaba antes diciendo que había jefes paramilitares que desmentían la versión según la cual usted había trabajado en esa organización o había asesorado a esa organización al margen de la ley. ¿No será que esos jefes paramilitares que no confirman su vinculación, justamente lo que hacen es agradecer que usted no los haya denunciado por narcotráfico? Finalmente era por narcotráfico que los extraditan, no es por las masacres, no es por las desapariciones, sino por narcotráfico. ¿No será que de alguna manera están agradecidos porque usted en su momento no los denunció a ellos y sí a otros? ¿Y por qué está agradecido a HH si está extraditado? No, su teoría y su hipótesis no tiene fundamento, discúlpeme. Primero porque parte de un análisis bastante superficial y con el respeto que usted se merece, se lo digo, en relación a las declaraciones que veo que usted no conoce. Le voy a hablar de Julián Bolívar. El iguano dice que yo dicté conferencias en el sur de Bolívar. Julián Bolívar, bajo la gravedad del juramento, dice, nunca estuvo allá desde que yo estuve metido en las autodefensas más de 15 años. Eso no es por hacerme ningún favor, discúlpeme.
Además, ¿cuántos de ellos están a puertas de la extradición simplemente porque están esperando que las víctimas puedan dar un visto bueno en cuanto a la reparación? Pero yo sí quisiera pedir el favor, Julio. Finalmente hubo una comprobación por parte del Estado de que esas personas estaban incursas en delitos de narcotráfico, no porque usted hubiera hecho al mismo tiempo una denuncia en contra de todos sus jefes, sino solamente de algunos. No, lo que pasa es que las denuncias específicas que José Miguel Narváez hizo en el DAS, las hizo con base en las pruebas documentales que le entregaron. Yo no soy como el doctor Cepeda, que hace una cantidad de afirmaciones sin tener pruebas documentales. Él parte de una cantidad de dichos sin comprobación. Es más, está tergiversando los contenidos de mis artículos que yo invito a investigar en la revista de las Fuerzas Armadas, donde en ninguna parte hablo de magistrados, de dónde hablo de opositores, de dónde hablo de seguimientos. Y el doctor Cepeda, que me dice que nos veamos en los estrados, ya nos vimos en el juzgado sexto y le pregunté qué pruebas tenía, y lo único que me dijo, un artículo que usted escribió en el 97. Y cuando me dijo eso, le pregunté, ¿dónde dice ahí que tocaba chuzar, que tocaba perseguir sistemáticamente? Y entonces me dijo, no, es que lo que usted dice es tan amplio que cabe todo. Don José Miguel, una persona que está escuchando este programa, entonces debe creer que estamos hablando con un hombre absolutamente inocente, víctima de un montaje precisamente por unas denuncias que hizo y que nada tiene que ver con las irregularidades del DAS, ni con el crimen de Cepeda, ni con el crimen de Garzón, ni que ha tenido asesorías con los paramilitares y que todo es un invento de macaco. Así lo debe pensar. Y esa persona, así como se están dando en el país últimamente unos eventos, debe esperar que hasta el último día de mi vida lo dedicaré para demostrar mi inocencia total. Y hasta el último día de mi vida seguiré denunciando a ver si algún día lo que yo denuncié será investigado. Algún día tienen que investigarlo. Señor Narváez, usted ha dicho en esta entrevista lo que piensa respecto de varias cosas. Por ejemplo, que a usted le parece que no es lícito matar comunistas y que usted no pregona una cosa en sentido contrario. También ha dicho que a usted le parece execrable y un delito, digamos, todo lo que el accionar de Fidel Castaño, sus hermanos Carlos y Vicente. Quiero preguntarle ahora por las relaciones de los ganaderos con los paramilitares. Por supuesto, lamentando que a los ganaderos los hayan secuestrado, asesinado, extorsionado, porque fue un drama lo que vivieron. Pero usted estuvo en Fedegan y quiero preguntarle de qué tamaño fue la relación de los ganaderos con el aparataje paramilitar en Colombia. A ver, permítame, si usted es tan gentil y le adiciono un nombre que es muy importante para el futuro de algunas investigaciones. Se llama Héctor Castaño Gil. Y de acuerdo a lo que he podido investigar en el expediente de la muerte del doctor Manuel Cepeda, es muy importante que el país vuelque sus ojos a la persona que, según el expediente, pagó los cheques desde su chequera a los sicarios que mataron al senador. Ahora, me parece muy importante que resaltemos en este momento perdóneme. Que le repita la pregunta, Yamil. Señor Narváez, le preguntaba nuevamente, desde su posición en Fedegan, ¿usted qué posición tenía respecto de los vínculos, pagos, algunos por obligación, por miedo y otros por una clara, digamos, cuando usted va a Córdoba, se da cuenta que allá lo que había era, en muchos casos, gente que efectivamente estaba de acuerdo con la forma de combatir la guerrilla que ejecutaba esos grupos al margen de la ley. ¿Usted qué posición tenía en ese momento? ¿Qué posición tiene ahora? ¿De qué tamaño fue la relación de los ganaderos con el aparataje paramilitar en Colombia? A ver, Yamit, yo le di la vuelta al país en los comités de ganaderos implementando la cultura de la denuncia. Yo me inventé, como puede dar fe el presidente de Fedegan, un mecanismo que se llama la querella en línea, que usted puede acceder en la página web de Fedegan, en la que cualquier ganadero o no ganadero puede tener acceso a las autoridades. Yo doy fe de la agresión de la que fueron víctimas
los ganaderos, tanto de grupos de guerrilla como grupos de autodefensa, como grupos vinculados al narcotráfico, porque el trofeo era la tierra y los animales que estaban generando comida y leche para el pueblo colombiano. Yo tuve que pedir muchas veces apoyo de Gaulas, apoyo de Dijín, apoyo de Dirección de Tránsito y Transportes para las innumerables agresiones por extorsión y por secuestro, inclusive de algunos asesinatos hacia los ganaderos. Don José Miguel, Pero don José Miguel, nunca, dígame. es que estamos desviando la pregunta. No, disculpe. Usted pretende convencernos que los ganaderos no tenían una convivencia, algunos de ellos, con los paramilitares. No, yo no estoy diciendo eso. Si usted bueno. es tan gentil, permítame, termino la respuesta. Me preguntaron por Fedegan. Yo tengo que hablar por Fedegan. Yo fui asesor en materia de paz para el proceso que se inició en la Villa Nueva Colombia con el Consejo Gremial cuando estaba el doctor Bisbal de presidente. Luego con el doctor Laforí implementamos todos los mecanismos de denuncia. Conozco porque fui subdirector del DAS, aunque sea 4 meses, 25 días, porque soy colombiano, que lo escucha usted, porque leo periódicos, de algunas desviaciones que se generaron a partir de las agresiones de parte y parte contra ganaderos, que generaron en algunas ocasiones esporádicamente ejércitos privados para la defensa. Recuerde usted que esto tiene una raíz legal, que luego fue declarada ilegal, que era todo lo que tenía que ver con la autodefensa legalizada antes de la narcotización de esa autodefensa en cabeza de Rodríguez Gacha y de todo lo que pasó en el Magdalena Medio. ¿Y quiénes fueron los gestores? Pues una entidad que se llamaba Agdegam, que era de ganaderos. Yo no puedo negar la historia. Ahora, doy fe por la filosofía y la política de Fedegan, de la pulcritud en el cumplimiento de la obligación de denunciar. Están las estadísticas, Julio, usted las puede pedir en Fedegan, de toda la lucha que ha hecho Fedegan para proteger a los ganaderos y sobre todo el artículo, de eso sí no habla el doctor Iván Cepeda, que escribí yo en la revista Carta Ganadera, en donde se habla de los instrumentos que tienen los ganaderos, tanto a nivel nacional como internacional para señor denunciar. Narváez, pero y así se hizo. Usted dice que usted promovió la denuncia, pero mi pregunta era otra. ¿De qué tamaño fue la relación entre los paramilitares y los ganaderos? ¿Grande, mediana o pequeña? No, eso es subjetivo. Yo no estoy en capacidad de responderle esa pregunta. Le podría decir... Y entonces vayamos a un caso específico, vayamos al caso de Córdoba. ¿Usted en algún momento supo de un ganadero conocido como el Mono Mancuso, al quien todo el mundo decía que era un ganadero? ¿Usted qué relación tuvo con él? ¿Cómo lo conoció? ¿Alguna vez le dijo, mire, o alguno de esos promotores del paramilitarismo en Córdoba le dijo, mire, eso no es lícito, es mejor que no se metan en ese tema de apoyar a los paramilitares? No, ese caso específico no lo tuve en mis manos. Conocí otros casos, miles de casos en Córdoba. Recuerdo una masacre de 350 vacas que con cuchillos asesinó la cuadrilla 37 de las FARC y que fue denunciada ante las autoridades nacionales e internacionales. Pero yo le quiero repetir, si hay casos individuales, no se puede generalizar, ni se puede decir X% de los ganaderos participó. No me parece correcto. Señor Narváez, usted ha dicho que no ha tenido vinculación con los paramilitares, que no ha tenido vinculación con ningún grupo al margen de la ley, pero se habla que usted haría parte de ese grupo de los 6 que eran los encargados de llevar a cabo o solicitar que se asesinara a ciertas personas. ¿Qué nos puede decir sobre ese particular, señor Narváez? Bueno, esto lo dijo por primera vez alias El Iguano. Lo dijo el 17 de junio del 2008 en la versión libre de Justicia y Paz, Fiscalía Octava. Le quiero advertir de entrada que eso es falso, porque vamos a coger la bibliografía que nos sugirió el doctor Iván Cepeda, que dice que es la autobiografía de Castaño, pero bueno, parece que no lo ha leído el libro porque todo el libro está sobre la base de la redacción de Mauricio Aranguren Molina. En la página 116 está la prueba por qué Narváez no fue del grupo de los 6. Le pregunta Aranguren Molina a Castaño, ¿pero quiénes son los del grupo de los 6? Le pregunté. Contesta Castaño,
Al grupo de los 6, ubíquelo durante un espacio muy largo de la historia como hombres a nivel de la más alta sociedad colombiana. La crema innata, página 16, 116, paso a la página 117, dice Castaño. Déjeme decirle antes de llegar a ello, realicé muchas acciones urbanas, más de 50. Conocí al primero de ellos en el 87. Vamos haciendo cuentas cuántos años tenía Narváez. Días después de la muerte de Jaime Pardo Leal, candidato a la presidencia de la Unión Patriótica. Le pregunté qué era y me lo explicó, Sociedad que se defiende. Un mes después me invitó a una reunión con 2 hombres del grupo. Un año después, o sea en el 88, pude conocer a los demás por el grado de responsabilidad y seriedad mío. Allí adquirí conciencia que hay colombianos que sin estar en el poder, sí están tratando de mover los hilos de la nación. Página 118. El grupo de los 6, dice Castaño, se mantuvo activo hasta los primeros años de la década del 90, o sea, no habían matado ni al doctor Cepeda ni al doctor Garzón. Y luego dice Castaño, con mayúsculas, pues varios de sus integrantes fallecieron porque eran de edad. Narváez en el 87 creo que tenía 26 años. José Miguel Narváez es nuestro invitado, acusado, investigado por temas de paramilitarismo, por la muerte de Manuel Cepeda, de Jaime Garzón, por seguimientos, interceptaciones y todas las conductas que ha criticado el país se gestaron desde el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, donde él era subdirector por pocos meses. Julio. ¿Tampoco conoció usted a Jorge 40? No, señor. ¿Nunca? A ver, yo quisiera, antes de contestarle, si usted me permite hacer una claridad. En el diario El Tiempo ha aparecido una falacia muchas veces, luego fue tomado por el periódico del Polo, el Polo sí rectificó. José Miguel Narváez nunca fue asesor en la época del 99 que asesinaron al periodista Garzón para el DAS. Está documentado en todos mis expedientes que José Miguel Narváez empezó de asesor del DAS el 7 de febrero del 2005, luego se posesionó 1 de junio de 2005 como subdirector y salió el 25 de octubre. José Miguel Narváez no tuvo nada que ver con el DAS antes del 8 de febrero del 2005. Le ruego el favor me permita hacer esa claridad porque han enredado la pita. Narváez tampoco fue director seccional de Antioquia, que en el periódico del Polo dijeron que era que yo había manipulado la investigación de Garzón y que había metido testigos falsos siendo director del DAS de Antioquia. Falso de toda falsedad. ¿Por qué Jorge 40 andaba en carros del DAS? Bueno, la denuncia de la camioneta de Jorge 40. El doctor Noguera, siendo yo subdirector del DAS, me pide que me haga cargo de ese esquema de seguridad en relación a la seccional de Valledupar de Cesar. Y usted recuerde que las responsabilidades del subdirector del DAS son las 27 seccionales. Inmediatamente pedí un inventario de los carros que tenía el DAS para prestar ese servicio y pedí lo que se conoce como matriz de riesgo y amenaza para quien tenía que ser protegido, porque a este señor se decía, según la matriz de riesgo y amenaza, lo quería matar Don Bernal, lo quería matar Mancuso, lo quería matar la cuadrilla 6 de diciembre del ELN, lo quería matar las FARC. Y existía, ojo Julio, la resolución 42000, firmada por el presidente Uribe, por el ministro de Defensa, por Jorge Noguera, por el ministro del Interior, donde se pedía prestar un esquema de seguridad especial a aquellos que estuvieran en negociaciones con el gobierno, como era el caso de estos jefes paramilitares. No solo fue 40, señor Julio, también tenía esquema de seguridad Peñate, este señor Mancuso, y fue puesto por el director Peñate, está registrado cómo el esquema de esta gente estaba metida allí. Y no solamente él, sino los que estaban participando en esas negociaciones en Ralito. Eso fue una orden presidencial y se prestó. Ahora, ¿qué vienen a decir que ese carro en el que andaba Jorge 40 era de uso exclusivo del presidente? Eso es falso. Cada vez que yo fui a Barranquilla y está registrado en documentos, mientras fui subdirector, fue 5 veces porque se hicieron operaciones contra el Partido Comunista clandestino de las FARC en La Guajira, en Atlántico y en Córdoba. Siempre me recibían en ese carro. Ese era el carro que recibía a las personas que teníamos nivel alto de riesgo y amenaza. ¿Qué pasó con Héctor Castaño? Bueno, Julio, lo que yo sé por lo que he podido estudiar en el caso de Manuel Cepeda Vargas es que hay
suficiente prueba documental que demuestra que los cheques que salieron para pagar a los sicarios que cegaron la vida del doctor Cepeda salen de esa chequera. Y había una oficina fachada en Medellín. Eso es lo que sé hasta ahora porque, muy a mi pesar, no he prestado la indagatoria conforme a tengo derecho para defenderme. Sin embargo, cerraron la investigación, emitieron medidas de aseguramiento. Espero solicitar ampliación indagatoria allí y poder tener acceso a todo el expediente. Imagínese usted que me capitalizaron una indagatoria por haber ido a la Fiscalía 26 de Derechos Humanos, haberme imputado los cargos a los 5 minutos, está el acta en el expediente, y luego haber solicitado que me dejaran leer el expediente y ya cerraron la indagatoria y con eso, según la ley, ya presenté indagatoria y emitieron medida de aseguramiento. Perdóneme, eso no puede ser así. ¿Usted qué pensaba de Jaime Garzón? Jaime Garzón era una persona que le estaba dando la vuelta al país, Julio. Qué bueno que me pregunta usted. Mire, mi madre santa trabajaba en el Colegio Mayor de Cundinamarca a la vuelta de un restaurante donde él tenía allí sus negocios. Alguna vez que yo fui a dejarla y esperarla, fui a almorzar al azar y me encontré con él. Y él simplemente, yo era un cliente más y empezó a tomarme del pelo, él mismo me atendió en la mesa, él mismo me sugirió la carta, me la dio al revés, me hizo reír, cuando me trajo el plato me hizo chistes. Yo siempre admiraba a una persona que tenía un criterio diferente en relación a la realidad nacional y sobre todo que ponía a pensar riendo al mundo. Yo alguna vez en una entrevista que me hizo en su programa de Pregunta Yamit en CMI, le dije lo que le quiero decir a usted. A quien más le ha dolido la muerte de Garzón es a mí, no solamente por la muerte en sí misma, sino por el daño que han hecho a mi vida los verdaderos responsables, que evidentemente están tapando con las falacias que están diciendo de mí la responsabilidad que les asiste. Me refiero al dueño de la terraza, que es Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Señor Narváez, ¿quién lo recomendó a usted para hacer parte del DAS? ¿No estaba usted en ese momento ya vinculado al caso de Jaime Garzón? No, señor. Mire usted que qué bueno que usted se ubique en la línea del tiempo. Yo no sé si en periodismo lo hacen, pero en una línea investigativa de criminalística se hace. La muerte de Jaime Garzón fue en el 99, las acusaciones de alias El Iguano contra mí en la primera versión del 17 de junio del 2008 fueron muchísimo después, fíjese usted, 3 años después a mi salida del DAS. Es decir, yo le quiero decir, Yamit, esta defensa de José Miguel Narváez no se la inventó José Miguel Narváez porque lo involucraron en el proceso de las interceptaciones del DAS o porque lo involucraron en la muerte del periodista Garzón, no. Esta defensa de Narváez empezó cuando denunció en el 2005. Qué bueno que hiciéramos una línea del tiempo, no solamente para esta pregunta. Le entiendo, entonces usted me aclara que no estaba vinculado entonces a ese proceso, pero entonces pregunto, ¿quién lo llevó a usted al DAS? ¿Quién lo recomendó para ser subdirector del DAS? A ver, otra vez le repito, ya le había contestado. El doctor Noguera me pidió que lo asesorara en materia de inteligencia estratégica. Esa fue mi vinculación al DAS. Posteriormente se dio que él propuso al presidente. ¿Cómo conoce a Noguera? ¿Perdón? ¿Cómo conoce a Jorge Noguera? Jorge Noguera estuvo en un curso de la Reserva en Barranquilla, que yo fui conferencista en la Escuela de Suboficiales de la Armada. Allí lo conocí, nos saludamos un par de veces y luego en algunas reuniones que se desarrollaron en el Ministerio de Defensa, cuando yo prestaba mis servicios como asesor del Ministerio. ¿Y por qué entonces el señor Jorge Noguera dice ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el que lo nombró a usted fue el presidente y no él durante el juicio? Porque es verdad, porque la persona que puede nombrar al director, subdirector y secretario general de los departamentos administrativos es el presidente. Lo que se le olvidó decir fue que también el presidente me declaró insubsistente. ¿Qué se sabe sobre las denuncias? Porque usted en alguna oportunidad manifestó que usted le había notificado al presidente de la República mediante una carta de esto que estaba ocurriendo en el DAS. Entonces, el presidente Álvaro Uribe sabía sobre las denuncias que usted había hecho de lo que estaba ocurriendo en el DAS. Así es, Carlos. Yo el 20 de mayo del 2005, ante la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el juicio del doctor Noguera, y quiero advertir, por solicitud mía,
Pocos colombianos se arriesgan a ir a que les hagan el cuestionario allá. Yo lo solicité, mi abogado en esa época, el doctor Ulises Durán, se aterró porque él no creía que yo me le fuera a someter 7 horas y media a la corte, lo hice. Y ese día entregué una carta fechada del 1 de noviembre que tiene radicada en la Presidencia de la República, dirigida al doctor Álvaro Uribe Vélez, en donde le digo que recibí pruebas delante de testigos que comprometían presuntamente al director de inteligencia, Enrique Arizas, en la comisión de delitos, y mi obligación era, ante su gravedad, evitar que se siguieran cometiendo y ponerlas en conocimiento de las autoridades judiciales. Sí, el doctor Uribe supo eso. Señor Narváez, para precisar una cosa que usted dijo antes, quiero simplemente obtener un sí o un no. ¿En el DAS hubo chuzadas, sí o no? No sé. ¿En su administración hubo chuzadas? En la subdirección del DAS no hubo chuzadas. ¿En otras áreas usted pudo sospechar que había interceptaciones ilegales de comunicaciones o seguimientos ilegales? Yo le pasé al doctor Noguera un informe de 38 cables de micrófono de alta sensibilidad que encontraron en el techo de mi oficina. Yo estaba chuzado en el DAS, como consta con un informe oficial que presentó el jefe de mantenimiento del edificio de Palo Quemado, el arquitecto Edinson. Fueron 38 metros de cable que se pusieron en conocimiento del doctor Noguera y que estaban en el techo de mi oficina. No se olvide usted que en el 10º piso funciona la Dirección General de Inteligencia, que en esa época estaba en la cabeza de Enrique Ariza, que era el que yo estaba denunciando. ¿A usted no le parece que de pronto los oyentes pueden estar un poco sorprendidos, por no usar una palabra que le pueda molestar a usted? Pasamos del chuzador al chuzado, del determinador del crimen al injustamente inculpado, de la persona que le daba la vuelta a Colombia con una cátedra a una cátedra que no decía lo que le han a usted acusado que decía en la cátedra. Es decir, estamos ante una monumental injusticia. ¿Usted cree que eso es creíble para un oyente? Tiene que ser creíble porque desafortunadamente la desproporcionalidad de la difusión que han dado los medios de comunicación a los dichos sin probar de los cabecillas paramilitares. Óigame bien, Julio, que son coimputados en cada uno de estos delitos. Además que están interesados en obtener beneficios, a pesar de que no les ha ido muy bien, porque algunos han sido excluidos de justicia y paz justamente por faltar a la verdad. Pues los oyentes hoy, por primera vez, porque Carlos hizo la gestión, porque el juez autorizó, porque yo acepté, estamos hablándole al país de la verdad. Yo me robé un expediente 77 del búnker y lo entregué a Dani Usma en la calle 37 frente a las instalaciones del Gaula. Yo estuve cuando le dieron la hoja de vida de José Miguel Arroyave por 150 millones de pesos. Julio, perdóneme, lo que pasa es que yo me he dedicado a defender los estrados judiciales. Todo eso son los líos de otras personas, pero es que usted está tratando de convencernos que todo esto es un montaje de Macaco. ¿A usted no le parece que Macaco tiene suficientes líos como para estar pensando en usted? No, señor. Y se lo pruebo con un documento que aparece en una entidad que para mí es un tanque de pensamiento que se llama verdadabierta.com y que se llama La Paradoja de Macaco, en donde David Hernández, que era el hombre de confianza de Macaco, confiesa que en La Picota se estaban armando todas las acusaciones que Macaco necesitaba para defenderse. Usted la puede consultar, verdadabierta.com. Una penúltima pregunta. Por favor. Este tema de las interceptaciones, se le hemos hecho a varias personas acusadas por las interceptaciones y en los procesos no existen las grabaciones. A usted se acusa de dirigir, ordenar y de interceptar. ¿En su proceso hay alguna prueba de interceptación? Ninguna, Julio, lo juro por lo más sagrado, por Dios santo. No existe, la hemos pedido, porque evidentemente ella al solicitar con derecho de petición a la señora Fiscal General de la Nación, le pedía que nos diera un inventario de esa evidencia, eso que usted me está preguntando, un CD, un disquete, una grabación, cualquier cosa. Y la respuesta altisonante que nos dio el señor fiscal 11, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Espino, fue que no la hacía, que teníamos que hacerlo nosotros. Es decir, yo no sé si la señora Fiscal General
fue consultada por este señor fiscal Julio Espino para darnos esa respuesta tan brusca, porque además también pedíamos el informe del CTI que hablara de eso que usted me pregunta, de una sola interceptación, Julio. Estamos hablando en la línea del tiempo del proceso año 2004-2005. No existe, Julio, no. ¿Cómo puede hablarse de un proceso de chuzadas sin chuzadas? Y claro, le contestaron con 2 piedras en la mano a la señora abogada y considero que no haya garantías judiciales. Yo tengo que respetarla, yo no la puedo obligar a defenderme. Pero ese pedazo también es extraño. Los abogados están acostumbrados a que eso les pase. Por el hecho de que un fiscal no le responda como quiere a su abogada, ¿eso es argumento para que abandone el caso? No era como ella quisiera. Era conforme a la ley. Bueno, digo, porque un derecho de constitución, un derecho de petición tiene que ser contestado conforme a los protocolos que ordena la ley. Don José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, enfrentando pues estos graves casos, estos graves cargos, le debo agradecer su tiempo y haber aceptado esta invitación de Carlos para compartir sus opiniones con los oyentes. Ha sido usted muy amable con nosotros esta mañana.